voz de los líderes de opinión. Este año el equipo de Voz de Líderes lanzará una edición especial sobre los líderes de opinión más destacados de este 2025, y uno de los médicos que sin duda encabeza nuestra lista por su destacado liderazgo y labor en el campo de la urología es el doctor Lauro Gómez. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Al contrario, muy amable por su invitación. Gracias. Doctor, pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que tiene muy poca difusión actualmente, que es la salud masculina. ¿Nos podría hablar un poco sobre cómo se define este concepto, por favor? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para hablar de un tema que realmente poco se habla, que es lo relacionado a la salud en el hombre. Todos sabemos perfectamente cómo existen programas de atención a los niños y sobre todo a las mujeres. Y claro, esos deben de seguirse y todavía mejorarse. Pero lamentablemente existen muy pocos proyectos o programas relacionados con la salud del hombre. Y esto es muy importante, ya que lamentablemente a los hombres se nos educa para que todo lo sabemos, todo lo podemos y que no nos pasa nada, somos invulnerables a cualquier situación o patología. Esta situación es lo que ha llevado a tomar una conducta tanto a nivel social como a nivel incluso médico, de no hablar sobre temas relacionados con la salud masculina. Es por eso que creo que aprovechando esta oportunidad, este medio de difusión, hablar sobre este tema, realmente creo que será el inicio de una infinidad de situaciones relacionadas con la salud en el hombre. Porque la salud en el hombre no es solamente los problemas de la salud prostática. Claro. No, esto tiene que ver desde el nacimiento. O sea, desde que los testículos no descienden en una forma adecuada, cuando hay que descenderlos de una forma correcta para evitar complicaciones y problemas. En los jóvenes está también la situación de la autoexploración testicular, porque hay dos patologías que se ven con frecuencia en jóvenes. La presencia de venas dilatadas en los testículos, que se llama varicocele, que es una causa frecuente de infertilidad, y también el cáncer de testículo. Afortunadamente no es tan frecuente, pero no se nos educa al género masculino autoexplorando los testículos. Y eso es algo parte de la enseñanza de los jóvenes. Invariablemente va uno creciendo y claro, la prevención y los cuidados que se debe tener para no tener embarazos deseados, no deseados, perdón, y también la cuestión de enfermedades o prevención de enfermedades de transmisión sexual, tener conocimiento de lo que se debe hacer. Claro que también uno de los temas cuando se llega a tener familia o querer tener familia y no se puede, que es la infertilidad en la pareja, todo se enfoca a hablar exclusivamente sobre la mujer y no debe ser eso. Esto tenemos que tomar una conciencia de que la mitad de los problemas de fertilidad lo tiene el varón y la otra mitad lo tiene la mujer. Y siendo un poco más específico, sí, efectivamente una tercera parte de las veces el varón tiene un problema tan importante que dificulta tener familia, otra tercera parte es la mujer y otra tercera parte son los dos. Entonces, y de estos, si esto estamos hablando en términos generales de un 50% y un 50%, ¿quién es más rápido de valorar? El hombre, porque solamente se le pide un análisis de semen para valorar su capacidad reproductora. Pero además, cualquier tratamiento que se le administre al varón con problema de infertilidad, ya sea tratamiento médico o quirúrgico, mínimo para empezar a ver una respuesta en ellos, tenemos que esperar unos 3 meses. Y la razón, sabemos que las mujeres cada 28 días, cada 30 días tienen su ciclo menstrual. Ese es el ciclo de la mujer. Mientras que nosotros, nuestro ciclo dura 3 meses en términos generales. Entonces, cualquier tratamiento que le administremos al varón, ya sea médico o quirúrgico, mínimo para empezar a ver una respuesta, lo vamos a ver 3 meses después. Entonces, aquí la cuestión es, ¿quién es más rápido a valorar? El hombre. Sí, claro. ¿Quién es más tardado en responder al tratamiento? El hombre. Y si la causa de infertilidad es mitad y mitad, quien tiene que asumir primero su responsabilidad es el hombre. Otro de los temas también es la contracepción masculina. ¿A quién se debe tomar la decisión definitiva en una pareja que ya no quieren tener familia? Pues es mucho más rápido, más sencillo y no tiene efectos adversos en los hombres, es la vasectomía que la mujer. Ese es otro tema.
Otro de los temas que también se puede hablar son los problemas de disfunciones sexuales en los hombres. Y hay un tema interesante, que es la disfunción eréctil. O Así sea, es. el hombre que falla en su capacidad erectiva. Pero contrario a que digan, bueno, pues eso se puede solucionar, es que hay que verlo desde otro punto de vista. Hoy por hoy, a nivel médico, la disfunción eréctil se ha convertido en el signo premonitorio del desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Aquellos hombres que empiezan a notar una falla en su capacidad erectiva, si no modifican las causas que lo producen, están condenados de 4 o 5 años después a sufrir un infarto del corazón o un accidente cerebrovascular. Y esto tampoco se habla. Y luego ya vienen los problemas de la próstata, que esto va a todos los hombres, la próstata nos va a crecer, invariablemente a todos nos va a crecer. Y hay que ver que hay un crecimiento bueno y hay un crecimiento malo. Y la pregunta que nos hacen los pacientes, doctor, ¿cómo puedo dar cuenta si este crecimiento va bien o va mal? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algo que nos ponga en alerta? No. Los mismos síntomas que producen un crecimiento benigno son los mismos que producen un crecimiento maligno. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si mi crecimiento va bien o va mal? Bueno, a través de un examen de sangre sencillo que se llama antígeno prostático específico, del cual no hay campañas en nuestro país para hacer detecciones tempranas de este problema. Y es como podemos abordar, ayudar a estos pacientes a hacer diagnósticos tempranos y evitar la alta mortalidad que tiene el cáncer de próstata en nuestro país. Y como comentario, la causa de muerte en los varones en nuestro país por cáncer es el cáncer de próstata. No lo es en los Estados Unidos y en Europa. Allá es el cáncer de pulmón o incluso hasta cáncer de colon. Cáncer de próstata, dependiendo de los países, está en un segundo o en un tercer lugar de causas de muerte por cáncer en los hombres. Pero en nuestro país es el número uno. ¿Por qué? Porque no hay planeación, porque no hay campañas y porque no hay información. Y otro de los temas también que se puede hablar es el proceso de la andropausia, el proceso de envejecimiento en el hombre y qué podemos hacer o qué alternativas podemos darles a los pacientes para hablar sobre este tema. Como podrá ver, es una infinidad. Aquí nos Claro. podemos llevar horas de estar hablando de cada uno de los temas relacionados con la salud en el hombre. Y son muchos. Ah, y todavía falta hablar sobre los trastornos eyaculatorios en los hombres. Es otra causa también. En fin, como podrá usted observar, y disculpe mi prolongar demasiado este comentario, pero yo quiero aprovechar lo máximo que se pueda para poco a poco ir instruyendo al público en general sobre los problemas de salud en el hombre y que vamos al hombre precisamente como vemos a los niños y a las mujeres como un ser humano que necesita también información, necesita asumir su responsabilidad y acudir con el médico lo más pronto posible para recibir información o ser capacitados respecto a este tipo de problemática en la salud en el hombre. Claro. Doctor, como bien mencionaba, pues sí, generalmente considero que en la actualidad se habla mucho de los problemas de próstata, tal vez un poco más de lo que se hablaba anteriormente. Sin embargo, un tema que considero sigue siendo un tabú es la disfunción eréctil. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad, doctor, los hombres pueden empezar con esta condición y qué factores de riesgo pueden justamente influir en que padezcan este padecimiento? Fíjese, bueno, pero la disfunción eréctil la dividimos en dos grandes grupos, Ujú. o son de origen psicógeno o emocional, o son de origen orgánico. ¿Qué es esto de orgánico? Fisiológicamente, el cerebro, bueno, al recibir un estímulo sexual de cualquier tipo, el cerebro libera unos neurotransmisores que hacen que se dilaten las arterias, aumente el flujo de sangre hacia nuestro órgano sexual, los cuerpos cavernosos que tenemos en nuestra área genital, en nuestro órgano sexual, se relajan, se llenan de sangre. Esto es lo que permite que el órgano sexual masculino se alargue, se ensanche y al ensancharse comprime las venas y al comprimir las venas disminuye el retorno venoso y eso es lo que le da la rigidez al órgano sexual masculino. Entonces, como podrá ver, esto es algo fisiológico. Claro. Cuando hay una falla en este mecanismo mecánico hidráulico que acabo de explicar, es un problema orgánico. Y cuando esta maquinaria está perfectamente bien, pero el switch para encender la maquinaria es el que está haciendo falso contacto,
es lo que llamamos que es un problema psicógeno. Esto es así en forma para que el público lo entienda, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, aquí viene una cuestión interesante. ¿Qué características o en qué pacientes vamos a ver uno u otro? Bueno, generalmente, y si, bueno, si hablamos en forma global, en forma general, casi el 85-90% de las causas de disfunción eréctil en los hombres son por problemas orgánicos. Un 10, máximo un 15% se ven en jóvenes, sobre todo por problemas psicoemocionales. Ujú. Y hay una manera muy fácil de poderlos diferenciar. Eh, Porque eso nos preguntan, ¿cómo podemos diferenciar si este problema que estoy viendo de mi disfunción eréctil es de tipo psicoemocional o por estrés, o es de origen orgánico por una falla en mi mecanismo secundario a patologías que ahorita hablaremos? Bueno, las características clínicas de una disfunción eréctil de tipo psicógeno generalmente lo vemos en varones menores de 40 a 45 años, no tienen ningún antecedente importante, no hay patologías, no hay malos hábitos, no hay nada. Y el inicio es súbito. Ellos estaban muy bien y de repente hay una falla eréctil. Y luego la evolución es inconstante o en picos. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Depende de las circunstancias incluso con quién se esté. Y aquí viene un dato interesante. Las erecciones en las noches y en las mañanas están presentes y normales. Fisiológicamente, todos los hombres tenemos de 3 a 5 erecciones nocturnas. Eso ocurre durante una fase del sueño profundo que se llama fase REM, de movimientos oculares rápidos, donde hay un predominio del sistema nervioso parasimpático y produce una erección refleja. Es un mecanismo de defensa, de mantenimiento, vamos a decirlo así, que nuestro cuerpo le da a nuestro órgano sexual. Entonces, estos varones vienen y consultan alarmados porque hubo una falla y cuando uno les pregunta, oye, esto te inició de repente, tú estabas muy bien y de repente no funcionó, sí, así fue. Ok, ¿y qué ha sucedido después? Pues a veces es que no he podido y a veces sí puedo y a veces no. Oye, en las noches o en las mañanas, cuando estás dormido, no es de todos los días, pero despiertas en la noche o en la mañana y ves que tu órgano sexual está firme. Ah, no, sí, sí, sí lo veo. Esto ya nos está hablando de que si hay un mecanismo está funcionando. Aquí la cuestión es un bloqueo que le está haciendo. Ahora, la respuesta a estímulos sexuales adecuados es positiva. Resulta que no pueden con una pareja, pero con otra sí pueden. La autosatisfacción es posible, o sea, resulta que no pueden tener la relación con la pareja, pero cuando ellos están en su intimidad, viendo una película erótica, sí tienen una erección y aprovechan y realizan una autosatisfacción. Y el deseo sexual puede estar normal o disminuido, y disminuido por situaciones de estrés. Ahora, el orgánico. Aquí es donde hay una falla en nuestro mecanismo fisiológico de erección. ¿En quién lo vemos? Pues sobre todo varones mayores de 45, 50 años que vienen arrastrando antecedentes personales patológicos, tabaquismo crónico, alcoholismo crónico, diabetes, hipertensión, todo lo que es el síndrome metabólico, medicamentos, cirugías, en fin, hay antecedentes que pudieran explicar esa falla en su capacidad eréctil. El inicio de este problema no es súbito como el psicógeno, sino ellos van viendo a medida que va pasando el tiempo que lenta y paulatinamente se va mermando su capacidad eréctil. Y esta es una evolución constante, porque mientras no modifiquen las causas que estén afectando su mecanismo erectivo, esto va continuando. O sea, ellos empiezan a notar una falla en su calidad erectiva y es independientemente con quién esté, sigue esto a la baja, a la baja y a la baja. Las erecciones en las noches y en las mañanas se empiezan a tornar menos frecuentes y de muy mala calidad. La respuesta a estímulos sexuales adecuados, mala, porque estén con quien estén, el amigo no va a responder. Y por lo tanto también la autosatisfacción difícil de llevar porque no se tiene una erección adecuada. Y el deseo sexual puede estar normal o también disminuido, pero por fallas en la producción de hormonas. Hay una falla hormonal y esto es lo que origina que no hay una buena capacidad de respuesta sexual. Entonces, como podrá ver, sí hay formas clínicas de poder diferenciar una de otra. Y dependiendo de eso, será el tratamiento específico que vamos a otorgarle. Y de las causas, como digo, haciendo un lado las cuestiones psicoemocionales, pues las orgánicas, o sea, las que afectan nuestro mecanismo.
Pues la diabetes, la hipertensión, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, eh, es lo que se denomina el famoso síndrome metabólico, como yo mencionaba, cierto tipo de medicamentos, pacientes que han sido sometidos a tratamientos médicos muy fuertes, sobre todo de quimio, radioterapia o cirugías que se han sometido también los pacientes que han afectado los mecanismos fisiológicos de erección, son causas que pueden originar este tipo de patologías o enfermedades. Después que terminé mi residencia de urología, después de ahí hice una subespecialidad en andrología, urología pediátrica y microcirugía en la Fundación Puigvert de Barcelona. Además, formé parte integral del servicio de urología y andrología del Instituto de Cheus, también de Barcelona, y tuve una rotación también en el Hospital Necker en París, de la Universidad de París 5, obviamente en París, Francia. Posteriormente yo regreso a Monterrey, ejerzo como profesor de pregrado y posgrado. Posteriormente, tomo posteriormente la jefatura del servicio de urología del mismo hospital universitario eh, durante 10 años, una década. Después de ahí me quedo como coordinador de investigación de urología Ujú. y aparte pues como director de la unidad de andrología de la misma institución. Tengo ya 36 años de profesor de tiempo completo. Ujú. Cuento con un doctorado en medicina dado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, bueno, aparte del doctorado, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace más de 10 años. Posterior de ahí, también ya soy miembro titular de la Academia Mexicana en Cirugía. Además, soy profesor internacional del Máster de Andrología de la Fundación Puigvert, allá en Barcelona. Y además, soy miembro de la Academia Europea de Andrología con la calidad de académico. De hecho, tengo entendido que soy el único latinoamericano que soy académico dentro esa academia. Respecto a su acercamiento con la SMU, doctor, ¿en Uy, qué año justamente tiene el primer creo, acercamiento con la sociedad? creo que, bueno, precisamente estando como jefe del servicio de urología, que fue en el año 2003, de 2003 al 2013, hice lo necesario para que nuestro hospital se anexara a todo el programa de posgrado, bueno, los profesores y los residentes y participar incluso en todas las actividades académicas de la sociedad fue en el 2003, 2004. Después de ahí ya no nos hemos despegado, hemos participado con innumerables trabajos de investigación, este, también con publicaciones en la revista. De hecho, ahorita hablando de eso de la revista, hay un case report de la revista de la Sociedad Mexicana sobre células madre, la cual somos pioneros en técnicas de stem cells, de células madre para disfunción eréctil en toda Latinoamérica. Bueno, pero con la Sociedad Mexicana he participado como coordinador de la sección noreste, he participado, fui secretario académico también de la sociedad, he sido coordinador del capítulo de andrología varias veces también de la sociedad, este, y creo que ahorita estoy como asesor o formo parte del consejo consultivo de la Sociedad Mexicana también. En la andrología, yo regreso de Barcelona en el año 88, ya estuve 87, 88. Tuve la fortuna de conocer a los pioneros de la andrología en el mundo, como fue el doctor Pomerol, José María Pomerol Serra, el doctor Scotchman, el doctor Eliasson. El doctor Scotchman es de Bélgica, el doctor Eliasson es de Suecia. Ujú. Tuve la oportunidad de conocerlos a ellos. Además, pues prácticamente regreso a México y prácticamente en México no se hablaba de la andrología.
Entonces, en el 88, pues empieza uno a moverse, a moverse. De hecho, formamos un colegio, creo que se llama colegio o asociación, necesito revisarlo hace tiempo eso. Formamos una agrupación de andrología, que ahorita no está en funciones, pero también fuimos socios fundadores de esta agrupación de andrología en México, y que me gustaría reactivarla, por cierto. Claro. Este, entonces, pues prácticamente, pues de la andrología, al menos aquí en Monterrey, pues fui el pionero en México, probablemente sea uno de los primeros andrólogos en México con andrología, porque yo sé muy bien que Ujú. hay otros que dicen, bueno, pero es que yo participaba, sí, pero tú no tenías entrenamiento completo en Andrología. andrología. Ujú, claro. Una cosa es que te dediques a la infertilidad nada más, y una cosa es que hagas tu infertilidad, hagas disfunciones eréctiles, disfunciones eyaculatorias, problemas de andropausia, y hagas procedimientos de microcirugía. De hecho, aquí en Monterrey existe un gran programa de técnicas de reproducción asistida, y prácticamente, esto fue en los 90, prácticamente que yo tengo entendido, o sea, todas son cosas que a veces uno lo pone, pero tengo entendido de que las técnicas de recuperación espermática en forma percutánea, que se llama PESA, probablemente los primeros en México lo hicimos fuimos nosotros, acá en Monterrey. En fin, hay muchas cosas, hay pioneros en técnicas de recuperación espermática, en técnicas de algunos procedimientos, sobre todo en el área de la andrología. Bueno, como le comento, ahorita en terapia regenerativa a nivel nacional, probablemente seamos los únicos ahorita que estemos haciendo terapia regenerativa. No sé de otros que lo estén haciendo, probablemente lo estén haciendo, pero pues en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Yo soy muy inquieto, soy muy inquieto. Doctor, justamente le quería preguntar, ¿qué fue lo que lo llevó, lo impulsó a querer especializarse en andrología? Y sobre todo, pues ahorita estar tratando de haber conformado este organismo médico que menciona, que a pesar de que ya no está en funciones, quiere retomarlo y estar contribuyendo de esta manera tan eficiente a la salud de la población mexicana. Sí, bueno, todo esto, le voy a decir, yo estaba en mi entrenamiento, me encanta la urología porque la urología siempre he visto que es una especialidad muy completa, porque se ven aspectos médicos, estudios metabólicos y alteraciones metabólicas que pueden ser tratadas médicamente, y eso es muy, muy bonito, pero además es un área quirúrgica. Y la ventaja que tenemos como urólogos es que podemos hacer cirugías abiertas, estamos hablando hace ya 36 años o más, hacemos cirugías abiertas, pero hacíamos cirugías endoscópicas, tanto para diagnóstico como para tratamiento, y eso muy pocas especialidades quirúrgicas lo hacían. Por eso me gustó mucho la urología. Y claro, esto ha cambiado enormemente. Hoy hacemos mucho procedimiento endoscópico como lo hacen ya muchas áreas quirúrgicas, pero prácticamente por eso me encantó la urología. Y luego me incliné un poco por la urología pediátrica en un principio, por eso fui a hacer uropediatría, pero me incliné después más por la andrología, y todo eso fue por una de la uropediatría, que fue lo que hice en la Fundación Puigvert en Barcelona, uropediatría y andrología, porque una cuestión particular con una familiar mío, una niña, y que tenía problemas de reflujo, y, y pues bueno, pues me interesó mucho en ese aspecto, pero curiosamente cuando estaba en mi entrenamiento en urología en el hospital universitario, se veían muchos problemas de infertilidad y nadie los valoraba, nadie le daba importancia. Y fue como tratando también a unos conocidos muy allegados, viendo la manera en que, cómo los manejaban, y más bien no que los manejaban, sino que al hombre casi no le hacía nada. Fue cuando despertó mi interés y me gustó mucho esa área. Y luego se empezaron a agregar los problemas de disfunciones sexuales, que tampoco, pues no había nada. Sí, claro. Apenas estaban empezando con unas técnicas. Y otra situación también que fue la andropausia, que esto lo vi yo, esta serie de síntomas y signos que se desarrollan en la andropausia, y que no había mucha información. Yo lo vi en mi padre, y cuando yo ya había leído algo sobre eso, que se estaba haciendo algo en Europa, y cuando llegué allá, pues fue cuando se empezó, estaba todo
apenas iniciando los estudios de la andropausia, cómo manejar, abordar, etcétera, etcétera. Entonces hubo temas relacionados con la salud masculina que me inclinaron mucho a hacer más en esta especialidad o subespecialidad que es la andrología. Muy bien. ¿Sí? Doctor, y pues actualmente, ¿qué otros proyectos tiene en puerta? Como usted lo mencionaba, se ve que es muy inquieto, doctor. Entonces, en esta parte, ¿qué proyectos siguen para usted? Bueno, ahorita, por ejemplo, en el caso bueno, en primer lugar, trabajando mucho con la salud en el hombre. Ujú. Fíjese, aquí le voy a dar un ejemplo que esto me gustaría, incluso hasta un buen artículo. ¿Por qué preocuparnos sobre la salud masculina? ¿O por qué me preocupa mucho? ¿Qué es lo que quiero hacer? De hecho, estoy tratando de hacer proyectos con la idea, con la idea de fomentar y darle un conocimiento al público en general y a nuestros compañeros especialistas sobre la importancia de que es la salud en el hombre. Usted sabe perfectamente cómo a las mujeres tienen mucha información y qué Sí, bueno, porque a ustedes las mujeres desde chiquitas se les dice lo que va a suceder. sí. Te vas a tener un sangradito en tu parte íntima, ya no vas a ser una niña, ahora vas a ser una jovencita, y cuando llega a suceder este fenómeno, pues las niñas, bueno, las jovencitas, pues acompañan a la mamá, a la abuela, etcétera, con el ginecólogo le explica todo lo que va a pasar, sus revisiones continuas, entonces reciben una información impresionante, hay una muy buena educación, pero nosotros los hombres, cero. Sí. Nadie nos dice nada, qué va a suceder con nosotros. Oye, mijito, ¿ya te diste cuenta que tus humores cambiaron? Ujú. Que ya te empieza a salir un vellito un bigotito o vellito en tu área axilar y en tu área genital. ¿Ya te diste cuenta que tu órgano sexual de repente amanece levantado? Que puedes mojar las sábanas de un líquido que no es pipí, sino son emisiones nocturnas. Ujú. Nadie nos dice nada. Exacto. Y luego, por ejemplo, a ustedes mujeres les enseñan la autoexploración mamaria. Sí. Cualquier bolita que toques, rápidamente ve con tu ginecólogo para revisar. ¿Y a nosotros? ¿Quién nos dice que hay que autoexplorarnos los testículos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que el joven enseñe a autoexplorarse los testículos? Porque hay dos problemas que se ven en los jóvenes. La presencia de varices en los testículos, que es el varicocele, que es una causa frecuente de infertilidad en el varón. Y segundo, cáncer de testículos de jóvenes, entre los 15 y 35 años. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de esto? Pues cuando ellos reciben información, vienen con su médico de confianza, los examinan, o ellos se autoexploran y cualquier duda, van con su especialista de confianza, se le diagnostica y los tratamos a tiempo. Eso, eso es lo que va sucediendo en nuestro crecimiento y desarrollo. Y luego, por ejemplo, pasa el tiempo y empezamos a tener problemas de disfunción sexual, disfunción eréctil en Sí. particular. Y hoy por hoy lo he dicho en forma abierta, hoy por hoy la disfunción eréctil es el signo premonitorio del desarrollo de enfermedades cardiocerebrovasculares. Aquellos hombres que empiecen a notar una falla en su capacidad de respuesta sexual, si no modifican las causas que lo producen, están condenados 5 a 6 años después a sufrir un infarto del corazón o un accidente cerebrovascular. Y de esto tampoco se dice nada. Lo mismo, el proceso de envejecimiento de nosotros, bueno, ¿qué voy a decirle del cáncer de próstata? Que ese es otro punto importante. La próstata es la tumoración, bueno, la próstata a todos los hombres nos va a crecer. Nadie nos Sí. vamos a escapar de que la próstata nos crezca. Y el detalle es que esta próstata puede tener un crecimiento bueno o un crecimiento malo. Y la manera de detectarlo en etapas tempranas es haciendo un examen que se llama antígeno prostático específico. Y eso, por ley, todos los hombres, ya a partir de los 45 años en adelante, o si tienen antecedentes de cáncer de mama o de próstata por parte de la familia, a partir de los 40 tienen que analizarse, hacerse este examen. Y este antígeno es el que nos pone en alerta si hay un crecimiento bueno o un crecimiento malo. ¿Y por qué es importante también el cáncer de próstata? Fíjense, aquí en México, le voy a dar datos de México, lo puede Sí, revisar sí. en el INEGI. Sí. Cada 31 de octubre, de hecho yo tengo que revisar ahora el 31 de octubre las estadísticas actuales, Ujú. pero aquí en México, la causa número uno de muerte por cáncer en las mujeres es el cáncer de mama.
Sí. ¿Cuántas mujeres murieron recientemente o este año por cáncer de mama? El número redondo, 7.900 mujeres. ¿Ok? Cáncer de próstata. ¿Cuál es el cáncer más común en los hombres? Bueno, de las causas de muerte por cáncer en nuestro país, en los hombres, ¿cuál es el cáncer más frecuente? El cáncer de próstata. ¿Cuántos hombres murieron por cáncer de próstata en nuestro país? 7.450. Prácticamente lo Es lo mismo que la mismo. mujer. Pero aquí hay un dato interesante. El cáncer de próstata detectado en etapas avanzadas, o sea, que ya llegan tarde, en Estados Unidos y en Europa se detectan entre un 9 a un 11% de cáncer de próstata avanzado. Ok. En nuestro país, aquí en nuestro país, en México, el diagnóstico de cáncer de próstata avanzado lo vemos entre un 40 a un 60%. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay programas de concientización y de información o programas desarrollados para el cáncer de próstata. No existe. De hecho, tengo más de 5 años de estarme peleando. Bueno, se atravesó la pandemia y eso evitó todo. Pero de estar tratando de hablar a la Federación Mexicana de Fútbol, porque así como existe, ahora viene octubre y es el El mes mes del cáncer de rosa. mama Sí, claro. y todos el van un rosa y todos se visten de rosa. Y dije, bueno, ¿y por qué no podemos hacer el mes del cáncer de próstata? El 19 de noviembre hay un programa internacional que se creó en el 2004, 2007 Ujú, en Australia, que se llama Movember, y es el 19 de noviembre. ujú. Y ese es algo que le quiero comentar, me gustaría comentarlo con la sociedad mexicana, ya que nuestros congresos precisamente son en noviembre. Sería padrísimo para empezar a crear. Yo Sí. aquí en Monterrey cada vez estoy haciendo más énfasis en este tipo de cosas. Y el otro tema era la andropausia, la calidad de vida, cómo podemos retardar nuestro proceso de envejecimiento. Y para esto doy 5 recomendaciones a todos los varones, precisamente para vivir más y vivir mejor. Además, ya en el check-up que se hace en los varones arriba de los 45, 50 años de edad, curiosamente, si usted va a las empresas, pregunte usted a los ejecutivos y van a ver que siempre les piden perfil tiroideo Sí. a las gentes, a los varones. Y dices, oye, ¿por qué le pides perfil tiroideo? Si los problemas de tiroides en el hombre no son tan comunes, son más comunes en la mujer, pero no Ujú. en el hombre. Entonces al hombre, pídele un perfil andrológico, pídele niveles de testosterona, niveles de vitamina D, ver cómo anda el nivel de cortisol, ver cómo anda la leptina. O sea, hay una serie de elementos que se pueden pedir en los varones como porta del screening y poderle dar un giro diferente al varón. En fin, para que vea cómo hay temas relacionados. Ahora, ¿por qué también es importante hablar de la salud masculina? Usted sabe que a nivel mundial los hombres vivimos 5 o 6 años menos que las Menos. mujeres. Y le voy a decir esto, se ve medio así, ah, caray, ¿qué pasó? Ujú. Es algo ilógico. ¿Por qué ilógico? Porque las mujeres sufren más cambios biológicos que nosotros. Sí. O sea, las mujeres tienen menstruaciones por 30, 35 años y luego se embarazan. Y el embarazo es un cambio metabólico y que incluso hasta puede haber complicaciones y pueden exponer su vida. Sí. Y luego la menopausia en la mujer, pues la menopausia es algo muy drástico. Hay una ausencia total de la hormona femenina. Pero nosotros los hombres, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con nosotros los hombres? A ver, nosotros no tenemos menstruaciones. Nosotros no nos embarazamos. Y nuestra andropausia es un poco más light, no tan drástica como sucede Como en la la mujer. menopausia. Ujú. Entonces, ¿por qué vivimos menos? Claro, porque los hombres tenemos menos información, nos cuidamos menos. Sí, hay más tabaquismo en los hombres, más alcoholismo en los hombres. Claro, hay factores de riesgo como trabajos laborales que son Sí, de, sí, sí. de, de, de mayor problemática. E incluso, fíjese, le voy a dar un dato muy interesante. Usted sabe que el 75% de las causas de suicidio en nosotros es en hombres. setenta y Sí, cinco por eso sí, no ciento sé. de los suicidios es en hombres. Y de esto tampoco se habla. Sí, Por claro. eso, este movimiento Movember empezó primero haciéndose un movimiento para cáncer de próstata. Al ver que hubo un éxito formidable, se agregó el cáncer de testículo para los jóvenes.
Y últimamente ya se agregó salud mental. Sí, O también sea, es muy importante. cómo ha ido pasando el tiempo y se han ido adecuando todo este tipo de situaciones y de cosas. Oye, ya le eché mucho rollo, No, no se pero, preocupe, está pero muy interesante, doctor. sí me interesa que vea en lo que hemos estado trabajando, en lo que estoy trabajando. En lo que estoy trabajando, que me estoy enfocando mucho, sigo trabajando en nuevas técnicas, por ejemplo, cirugía de varicocele, hacerlo por inmunofluorescencia. Son técnicas nuevas de microcirugía, que ya tengo tiempo de estarlo haciendo. Segundo, pues los tratamientos de terapia regenerativa para la disfunción eréctil, ¿sí? Ujú. Utilizando plasma rico en plaquetas y stem cells, ¿sí? Este, ¿Qué más? Bueno, tratando también de hacer cirugías lo más mínimamente invasivas para recuperación de espermas en programas de reproducción asistida. Y estamos trabajando también con algunas técnicas de recuperación, con técnicas lo más mínimamente invasivas. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, y estamos promocionando también mucho la vasectomía. Ese es otro tema. Sí, sí, sí. Porque dices, no, ¿por qué? Bueno, haciendo ahorita un paréntesis, perdón, me se vino a la mente por qué me gusta lo de la infertilidad también. Bueno, no que me guste, sino curiosamente, cuando una pareja tiene problemas de infertilidad, ¿qué es lo que hacen las parejas? ¿Con quién van primero? Con un Con el ginecólogo. ginecólogo. Ujú. Dice, sí, ¿por qué con el ginecólogo? Si la mitad de los problemas de fertilidad lo tiene el varón y la otra mitad lo tiene la mujer, ¿por qué ir primero con el ginecólogo? Ah, me dicen, bueno, es que primero las mujeres. No, 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 ahora sí soy muy caballeroso. Sí, Pues no, no. Si la mitad de los problemas de fertilidad es en el hombre y la mitad de la mujer en términos generales, ¿quién es más rápido a valorar? El hombre. ¿Qué se le pide al hombre? Una muestra de esperma, un espermograma. O sea, que ni doloroso es y sí, lo sí. pueden ayudar. O sea, no es molesto. Aparte, es más rápido valorar al varón y es más tardado que se recupere, porque el ciclo, o sea, el tratamiento se tarda más. ¿Por qué razón? Porque las mujeres tienen sus ciclos menstruales cada 28 días, cada 30 días. Pero en nosotros los hombres, nuestro ciclo espermatogénico dura, en términos generales, 3 meses. No. O sea, desde que una celulita empieza a crecer, desarrolla, madura y es expulsada al exterior, tarda 3 meses. O sea, yo le digo a los varones, los espermas que expulses el día de hoy, no creas que son de ayer, antier, hace una semana. Esos vienen desde hace 3 meses. Entonces, ¿quién es más rápido a valorar? El hombre. ¿Quién es más tardado en responder al tratamiento? El hombre. Entonces, ¿quién tiene que ir primero a valorarse? El hombre. Claro. Y de esto tampoco se habla. Y volviendo con la contracepción masculina, con la vasectomía, y las mujeres, pues hacer una salpingoclasia, se dice una ligadura de trompas, pues es que se les propone a las mujeres cuando se hacen cesáreas. Ujú. No, pues vamos a una cesárea, aprovechamos que ya está abierta y le hacemos la trompa, la ligadura de trompa, sí, pero ¿quién te garantiza que el bebé va a vivir? Los extremos de la vida, los recién nacidos y las personas muy viejas, son los que tienen los más altos índices de mortalidad. Afortunadamente, con toda la medicina perinatal, prácticamente la mortalidad infantil Es ha mínimo. disminuido en Sí. forma drástica, totalmente, pero sigue siendo un potencial. Entonces, supongamos que no se pudo, el bebé hubo complicaciones y ya no pudo seguir adelante. O bien desean volver a tener familia, hacer una salpingoclasia, o sea, una cirugía para reconectar las trompas, es una cirugía más grande, tiene menos éxito y existe la posibilidad de que existan embarazos ectópicos y eso pone en peligro la vida del bebé, obviamente, Claro. y de la mamá también. Ahora, la vasectomía. La vasectomía, cirugía totalmente ambulatoria, se puede hacer con una pequeña heridita o simplemente sin herida, sin bisturi, con una pequeña pincita. Es un procedimiento que no tiene ninguna complicación. El varón sigue eyaculando prácticamente el mismo volumen de semen. Se conserva la capacidad eréctil sin ningún problema. Se conserva también la sensación de placer. O sea, todo, Sí, sí, todo. Y es ambulatorio, no tarda uno ni media hora, ni 20 minutos. sí, sí, sí. Y aparte, aquí viene lo otro interesante. Le digo esto porque, no lo voy a mentir, se lo puedo mostrar aquí. Hay un paciente que habla desde Ciudad Juárez y me está diciendo que quiere reconectarse.
¿sí? Wow. Y un amigo de él que vive en Lubbock, Texas, también quiere venirse para acá. Pues aquí lo superamos, aquí le hacemos la recanalización. Ahora, la recanalización en el hombre es una cirugía, es una microcirugía que se puede manejar en forma ambulatoria también. Es un procedimiento nada peligroso. El paciente, como le digo, es ambulatorio, se puede ir el mismo día después de la cirugía. Y el porcentaje de éxitos es mucho mayor en el hombre que en la mujer. Varones que tengan entre 5 años de haberse hecho la vasectomía, el porcentaje de éxitos es arriba del 90-95%. Entre 5 y 10 años, ese porcentaje disminuye a un 80-85%. Más de 10 años, hay una posibilidad de un 50 hasta un 70% de recanalización. O sea, el porcentaje es muy alto. Y si llegase a fallar, se puede hacer técnicas de recuperación espermática que en forma percutánea puede obtener los espermas directamente en una estructura que se llama epidídimo. Se las entrega al laboratorio, se hace una filtración in vitro y se acabó el problema. O sea, por donde le busque, el hombre es más sencillo, mayor tasa de éxito, sin ningún problema. Y claro, si el varón quiere andar de canijo por ahí, pues ya Se no se puede. meten en problemas ni a la pareja con la que ande de chiflado, ni Sí. tampoco que destruya a su familia.